Es un mercado feroz, un mercado de alquileres prohibitivos, de traspasos prohibitivos, impuestos, de leyes. Es complicado. Si tuviéramos más ayuda, muchas más marcas sobrevivirían. Lidia Nieto vio una oportunidad cuando casi nadie hablaba de brunch en España. Abrió un primer local sin saber si alguien aparecería por la puerta. La primera caja la cerré en 500 euros. Hoy lidera una de las mayores cadenas de brunch de España, con más de 200 personas en el equipo y una previsión de 15,5 millones de facturación. Pero detrás de ese crecimiento hay errores muy caros. ¿Y cuál es el error más caro, Lidia, que has cometido haciendo crecer la marca? Decisiones difíciles Y yo he sido muy impulsiva y por ahí he fallado. y una firme convicción por no dejar de evolucionar. Cuando tú quieres hacer algo grande, necesitas quitarte mucho tiempo de la vida social, dedicar mucho tiempo al trabajo. ¿Facturar más, Lidia? ¿Es ganar más? No. Tener tus ratios controlados es ganar. Lo peor no es quedarte sin nada, lo peor es que te quedes a deber dinero. Yo pensaba que mi trabajo era solucionar unos problemas que había y luego ya me podría dedicar a mirar platos, a inventar tal. Y bueno, no sabía que mi trabajo era solucionar problemas. ¿Y en qué te fijas tú a día de hoy, Lidia, para contratar? Te va a sorprender esto que te voy a decir. Lo que verdaderamente me puedo llevar de este proyecto es lo que me ha cambiado personalmente. ¿Y existe una cifra por la que venderías Brunchit? Lidia Nieto, bienvenida a Sin Red. Muchas gracias Alessandra por invitarme. Lidia, a día de hoy contáis con, recientemente el número 23, el local número 23, más de 200 empleados, una facturación anual de 13 millones. Desde que empezaste hasta el día de hoy, ¿qué ha cambiado en ti como fundadora, Lidia? Todo. Ha cambiado todo, porque al final los proyectos van creciendo y crecer significa, cambiar y adaptarte a todo lo que acontece y a todo lo que pasa y todos los incidentes, accidentes, absolutamente todo. Ha cambiado muchísimo mi perfil, porque al final un poco es adaptarte al crecimiento. Tú tienes que crecer con el proyecto. Es decir, ¿sientes que no solo has crecido profesionalmente, sino que también has crecido personalmente? Bueno, pero infinitamente. No te podría decir algo que para mí, o sea, lo que verdaderamente me puedo llevar de este proyecto, porque no creo que tenga fuerza para hacer otro igual, es lo que me ha cambiado personalmente, y yo creo que para bien. No solo adquirir un montón de conocimiento de los que no tenía absolutamente idea, económicos, operativos, de negocio, y al final mucho de esto lo aplicas incluso hasta tu vida personal. Entonces me ha enriquecido mucho. Todo este aprendizaje ha sido brutal, muy fuerte, muy fuerte. ¿Recuerdas una señal, Lidia, que te dio, digamos, esa pista del potencial que tenía Brunchit? Aquí hay un poco de intuición, porque al final todo empieza por ahí, ¿no? Lo que pasa es que luego, como lo desarrolles, ¿no?, será al final el éxito que puedas tener o no en el proyecto. Al final empieza donde tú ves que algo está llamando mucho la atención al cliente, donde ves gente de manera repetida. Por ejemplo, esto te lo puedes llevar a más de un área, ¿no? Por ejemplo, porque ahora todo el mundo lleva esta marca de ropa. Está teniendo éxito, tienes que analizar el motivo. ¿Por qué? ¿Que tiene esa marca que no tenga otra? ¿O porque es solo marketing? ¿Por qué le está gustando a la gente? Y esto un poco igual. Era la intuición de ver que en poquitos conceptos que asomaban un poquito la patita de esta categoría nueva que ha surgido, es como, esto le está gustando un montón a la gente. Lo vi aquí en Barcelona, porque yo vivía aquí, y luego, como cuento siempre, en Bali, que exponencialmente se multiplicó, y ahí dije, wow, café de especialidad. Vamos a ponerle un buen café, porque muchas veces hablar de café de especialidad, mucha gente, ay, qué cosa esto ahora del café, estas tonterías, pero bueno, realmente no. Yo creo que en España había un déficit de calidad en el café, y yo creo que al que le gusta el café, yo estoy encantada de la vida, lo que hemos crecido ahí y cómo se ha posicionado España, que ya no tenemos nada que envidiarle a Italia ni a sitios donde el café es una cultura como tal. Claro, ¿tú qué fuiste capaz de ver, Lidia, que el resto todavía no habíamos visto sobre la categoría del brunch hace 10 años ya? 11 va a hacer este año.
Nosotros hicimos 10 años en noviembre, disculpa, del año pasado, ¿vale? Lo que pasa es que un añito antes estuve preparando el proyecto, o sea que verdaderamente para mí está entre 11 y 12. Bueno, lo que te he contado, al final vi que una categoría que era nueva y que tiraba de la gente, veía sitios llenos y quizás el de al lado, que era un restaurante tradicional y a las 12 de la mañana, bueno, se acercaba la hora de comer de un turista, pero todavía no tanto, y sin embargo el brunch lo veía lleno. Y también lo veía lleno a las 9 de la mañana y también a las 2 de la tarde. Entonces, dices, wow, ¿qué tiene esto que está atrayendo a gente en todos los horarios y que están comiendo este tipo de comida? Porque el brunch tiene un menú que es un poco acotado. Cuando un cliente dice, no, porque el brunch un poco es que siempre es lo mismo. No, es que verdaderamente el concepto te impide tener pues otro tipo de comidas. Por ejemplo, un brunch, pues extrañamente puede ofrecer una pizza o un plato de pasta o algo así. Sonaría raro. El brunch tiene ciertos ingredientes. Pues luego un empresario pueda ofrecer otra cosa, perfecto. Pero el concepto tal y como lo conocemos y como salimos fuera y lo conocemos fuera, tiene una comida y unas bebidas muy concretas y que se comen durante la mañana y libremente, desde las 9 de la mañana, pues hay gente comiendo de todo. Y antes era un poco como extraño, ¿no? Por supuesto que había gente que a las 9 comía un sándwich o unos huevos benedictinos, por supuestísimo, porque he asistido hace mucho tiempo, pero ahora es muy natural. Claro, y vosotros verlo. supisteis ver una necesidad que por aquel entonces a lo mejor ni siquiera el propio consumidor sabía que necesitaba, y a partir de ahí se creó la categoría del brunch. Sí, yo me siento parte de que esta categoría se haya desarrollado, porque la verdad que nosotros, un poco sin red, ¿no? Como es el título de tu podcast, saltamos sin saber si eso al final iba a tener un final catastrófico o exitoso, como tantos conceptos que han perdido un poco la fuerza porque no se han mantenido en el mercado, porque han tenido mucha competencia o porque eran monoproducto y era difícil crecer con el monoproducto. Así que nosotros nos tiramos y bueno, siempre innovando, pero bueno, tuvimos la suerte de que crecieron más marcas con nosotros y nos ha traído hasta aquí. Precisamente he leído en otras entrevistas que dijiste, nos tiramos a la piscina sin saber si estaba llena o vacía. Absolutamente. Lo que no se le puede recomendar a nadie. Lo que no se le puede recomendar a nadie. ¿Cómo fueron esos principios, esos inicios, esos primeros años? Mira, nosotros hicimos, bueno, un pequeñito proyecto, un pequeñito business plan sin un histórico realmente, porque no teníamos datos donde, al final, cuando tú en un business plan haces un estudio de la competencia, nosotros era muy poco, algo había, ¿vale? Pero era poco. Entonces, lo que teníamos claro, el mindset era, bueno, vamos a montar una tienda piloto. Yo creo que en el subconsciente pensaba, bueno, por si sale mal, pues decimos, bueno, es que la prueba piloto ha fallado, ¿no? Entonces, lo teníamos como una prueba y si salía bien, pues ya crecíamos, hacíamos más cosas, y si salía mal, bueno, pues por lo menos lo hemos intentado. Y salió bien desde el día 1. Además, me acuerdo que el día de la inauguración, de hecho, ya fue como, toda esa cantidad de gente que ha venido sin saber un poco qué estamos dando, y ya ahí era como, no sé, fue como el feeling de decir, esto va a tener éxito, y efectivamente lo tuvo desde el día 1. De hecho, no estábamos ni preparados en ese momento como para asumir este público. Lo que pasa que tuvimos mucha suerte ahí, porque yo creo que el público respetó ese momento inicial, no le importó hacer cola, cuando antiguamente, ahora sí se ven muchas colas, hay gente esperando, pero antiguamente la gente no esperaba en cola para tomar un café o ¿Y para en qué ciudad comer. era? Era Málaga. Me encanta Málaga. Y así, en una calle que era, bueno, calle Carretería, que yo la guardo con un cariño muy especial, porque fue como este bebé que tú tienes que no sabes tal, y ha crecido la calle como hemos crecido nosotros. Pero era una calle complicada y bueno, ahí te veías la cola de gente que hasta a mí misma yo decía, pero ¿por qué esperan? ¿Sabes? Yo misma no confiaba tanto como la gente, y bueno, gracias a eso hay muchas cosas que me ayudaron, a decir verdad. Hay una parte de suerte que yo siempre la traigo,
aunque es poco porcentaje, pero es fundamental la suerte, que te cuadren varias cosas para que todo fluya y puedas crecer. Y en este proceso, Lidia, ¿cómo detectas que es una tendencia que el consumidor necesita o que es una idea que puede fracasar? Hoy en día lo estamos viendo con el matcha, con el café de especialidad, con el açaí. Son tendencias, ¿no?, que estamos viendo que el consumidor necesita. Pero también hemos visto a lo largo de estos 10 años otros conceptos como el Bubble Waffle, no sé si te acuerdas, pero que habría en cada esquina y que acabó cerrando. ¿Cómo detectas que es uno u otro? Yo cuando veo un concepto de este tipo, lo primero que pienso es, bueno, intento discernir qué es una moda o qué puede ser una moda y qué no. En una ponencia que hice para AliMarket, donde nos catalogaban como categoría y decía, se llamaba el brunch más allá de la moda, ¿no? Es verdad que al principio parecía un poquito moda, ¿vale? Lo que pasa es que tenía un cierto crecimiento. Yo tengo camino para moverme. Si me deja de funcionar el pancake, por ejemplo, hoy, o si el café de especialidad deja de tener tanto furor, o el matcha, o el açaí, o cualquier plato que sea inherente al brunch, yo puedo crecer. Y un monoproducto, una marca que es monotemática, que solo vende açaí, solo vende matcha, solo tal, no sé. Yo tendría miedo. Ojalá y dure mucho. Y ojalá siempre tenga público, pero yo tendría miedo. Yo creo que el furor del público, como a mí misma, de repente tengo furor por algo, pero no me dura toda la vida. Solo el helado de chocolate me puede durar toda la vida. Chocolate, pero sí. lo demás... Pero no lo tenéis en Branchito, sí. No, no tenemos. No tenéis que... Pero es muy difícil que algo guste tanto durante tanto tiempo. Por eso los negocios siempre acaban. El otro día me preguntaba un socio, ¿cuántos negocios conoces que tengan más de 100 años? No lo sé, pero pocos. Tiendas antiguas que no tienen luego herencia. Te hablo de negocios, te hablo de marcas. Sí. Muy pocos. Muy pocos. Poquísimo. Y recientemente se están viendo como tristemente, cómo estos negocios están cerrando. Cultura financiera. Y había un cambio en el comportamiento del consumidor que les ha arrasado. Totalmente. Por eso que hay como... Tú estás como en un océano, como tú decías antes, pero las mareas tampoco... No sabes tampoco por dónde pueden venir, ¿no? Por ejemplo, la era del healthy, que ya llevamos un montón con esto y antes lo hablábamos. No acaba, pero sí que ha ido cambiando y las propuestas gastronómicas han sido diferentes. ¿Te acuerdas cuando en la época vegana y que todo el mundo, y que ahora se comía un montón de producto vegano y qué tal? Y ya de repente ya nadie quiere ha desaparecido. un plato vegano. Ahora hay gente que se cuida. Coma como coma, flexitariano, vegano, esto da igual. Pero al final, esta moda, entonces claro, un concepto gastronómico un poco amplio, como por ejemplo es Brunchit, puedo crecer, me puedo adaptar a la tendencia. Pero cuando tú eres monoproducto, ¿cómo te adaptas? O sea, si la gente deja de beber matcha porque ya no hay tanto furor, se ha quedado esas personas que sí que lo siguen tomando porque ya es un hábito, pero quizás esas personas por sí solas no te dan la facturación que tú necesitas para seguir sobreviviendo en el mercado. Porque es un mercado feroz, es un mercado de alquileres prohibitivos, de traspasos prohibitivos, de impuestos, de leyes, entonces es complicado. Si tuviéramos más ayudas, quizá muchas más marcas sobrevivirían, pero es complicado. Y que hay poco margen de maniobra, porque cuando se te estropea maquinaria, cuando tienes bajas, cuando todo esto no se habla y todo esto repercute directamente en tu balance. Madre mía, que se repercute. Yo cuando... O sea, hay gente que tiene negocios pequeñitos y me cuenta, no, porque ahora tengo esto, porque ahora tengo este problema, no, porque se me ha roto esto. Y esto no lo tienes previsto. Cuando te va a fallar algo y de repente te penaliza un pequeño empresario que hace su trabajo, que es autoempleo, que te ofrece
una propuesta increíble, que justamente lo bonito de su propuesta es que poca gente puede acceder porque es un local pequeño, porque no va a crecer más, porque solo lo hace esta persona y esto es fantástico, pero cualquiera es que le llega un palo y no puede subsistir. Sanciones. Tremendo, Sanciones, por tremendo. ejemplo, de terraza, de ayuntamientos, de residuos. Hay tantas sanciones que la gente no es consciente de lo que aguanta el pequeño comercio, sobre totalmente. todo. Y ahí seguramente, fíjate que lo que yo he aprendido de ahí, porque yo he pecado de esto, viene de que como tú no tienes inicialmente dinero para invertir en asesoramiento externo, pues tú lo haces un poco como tú ves o no te lees bien el contrato y bueno, esto hace que metas la pata y que de ahí es simplemente un tema de desinformación. Es como la cultura financiera, al final es desinformación. Pues esto es lo mismo. Si tú no tienes para invertir ahí y no le ayudan al emprendedor a que, ya que invierte y pone en riesgo su dinero y crea puestos de trabajo y paga impuestos en vez de da dinero a las arcas del Estado en vez de quitárselo, no tiene ayuda de este tipo, pues es muy triste, es muy triste. Tiene que tener, como te digo yo, un poco de suerte en el crecimiento y que al final le permitan continuar. Porque muchas veces es ese pequeño margen de maniobra que van aguantando sanción tras sanción, baja tras imprevisto y al final llega un punto que dices, no pasa nada, hasta que pasa. Y eso ya es un pozo sin fondo. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que están también en esa fase, que a lo mejor están empezando y se están encontrando con estos primeros desafíos, pero no son conscientes que a largo plazo les podría perjudicar y mucho? Es que cuando ya han empezado, claro, habría que ver esta viabilidad, porque teóricamente tú no puedes empezar y quedarte, no te voy a decir una cantidad porque sería feo, pero con muy poco en tu eso, porque algo te puede llegar. No es que te vaya a llegar una pandemia, porque para eso nadie está preparado, pero que te puede llegar, pues lo que tú dices, 2 bajas en el mismo momento, que te ponga, yo qué sé, que tengas que pagar un impuesto que no tenías bueno, o lo peor que te puede pasar. Ya, fíjate, ya no me voy ni a lo que tú dices, es que factures menos de lo que pensabas, porque te esté costando un poco el arranque, porque no hayas hecho un pricing con un escandallo perfecto. Esto te penaliza desde el día 1. Estás facturando, tienes flujo, tienes caja, pero luego estás perdiendo. Y tú dices, ¿dónde está el agujero? ¿Por dónde estoy perdiendo el agua? No lo has analizado. Y ya estás abierto. ¿Qué haces? ¿Cómo haces corriendo? ¿Cómo vuelves a encaminarte? Es complicado. Por eso habría que mirar en esto que tú dices y ver si verdaderamente hasta cuándo te merece la pena seguir intentándolo. Y Esto es fundamental. parar muchas veces y mirarlo con un poco de perspectiva, ¿no? Que muchas veces vamos en la vorágine del día a día y estás sumergido en la operativa y dices, no, es que no tengo tiempo para eso. Es que eso es en lo que tienes que invertir el tiempo. Totalmente. Es tan importante el asesoramiento. Yo creo que es lo primero que tienes que pagar dinero. Porque eso que tú inicialmente no quieres pagar será lo que te salve de cerrar. ¿Tú has contado con asesores? Bueno. Sí, me han ayudado personas, sí, he consultado con personas, claramente. No he tenido miedo a decir, yo no tengo ni idea de esto. Es que es fundamental. O sea, no tengo ni idea. Dime qué tengo que hacer. Dime cómo lo harías. Y a lo mejor si no te convence, pides otra segunda opinión. Y no es tan caro, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que buscar, es otro trabajo. Y entonces te tienes que poner a ir a hacerlo. Al final es como prepararte el camino y por supuesto seguir preparándotelo. No es decir, bueno, ya he abierto, venga, estoy aquí, ahora me concentro solo en... No, tú concéntrate en facturar, pero luego no olvides todo lo demás, porque el día 1 llegan las facturas, llegan los salarios, llegan muchas cosas, llegan las mercaderías, los proveedores quieren que le pagues bien, para servirte bien, o sea, es que son muchísimas cosas. ¿Qué porcentaje, Lidia, es idea y qué porcentaje es ejecución? Yo no lo dividiría en 2, lo dividiría en 3. 10% idea, 10% suerte y 80% ejecución. Y cuando dices suerte, ¿a qué te refieres? Bueno, yo creo que hay algo en el proyecto Branchit que yo siempre digo, hombre, suerte tuve, porque ¿quién me iba a decir que el Branch
se iba a desarrollar. Encima que además del brunch, en paralelo yo desarrollo un tema de café, de especialidad, porque en España, de repente, yo no sé si en el resto del mundo, en Italia no, porque como que en Italia el café, pero había una carencia de esto de calidad, ¿no? Yo no sabía que esto iba a crecer de esta manera. ¿Cuántos cafés de especialidad hay? Uf, hoy a día de hoy un montón. Donde vayas, calles llenas de brunch y de café de especialidad, pero yo no lo sabía esto, si la gente iba a coger bien eso, sobre todo porque ha supuesto también se ha multiplicado el precio y eso, ojo, hay mucha gente que paga por la calidad, pero hay otra gente que no. Hay clientes para todo y hay un porcentaje de éxito y otro porcentaje que no entra. Entonces yo tuve un poco de suerte, he tenido suerte en algunos aspectos de mi vida, que por supuesto la suerte es trabajo, por supuesto. No tengo la menor duda, pero que hay gente que trabaja mucho y no la tiene. O no le va tan bien como merecía. Tú dices, ¿por qué? ¿Qué has fallado? ¿Has tenido malos socios? ¿O los socios de repente han peleado en un momento dado porque no han sabido gestionar el estrés de los momentos malos? Porque cuando te va bien, todo el mundo te sonríe y todo el mundo te acompaña. Y cuando te va mal, pocos. Cuando te va mal, ya no están tan cerca tuya. Ya no te apoyan tanto. Ya no te ven con los ojos que te veían antes. Entonces, es como las relaciones al final en tu vida. O sea, tienes que ser frío y hacer algo mirando para salvar esa relación profesional. No te puedes dejar llevar por, no, bueno, porque no te ha gustado. No, vamos a sentarnos y vamos a poner orden. Nuestro compromiso es este. Entonces, bueno, un poco de suerte, como te decía la pregunta, considero que he tenido. Sería egoísta decir que no, claro que sí. ¿Qué les dirías a esas personas que nos están viendo y que dicen, es que yo no soy esa persona que ha tenido suerte? Que lo vuelva a intentar. Alguien va a creer. Si esa persona cree profundamente, alguien va a creer. Yo, es como cuando alguien me dice, no hay nadie como tú, pero es obvio, no es un cumplido, que vaya a vender Brandshit. ¿Cómo tú presentas a Brandshit, no? Venderte como para que tú conozcas. No hay nadie, obviamente. Entonces, si esta persona, este emprendedor, tiene su idea y la va a vender con pasión y con una base coherente, económica, financiera, va a convencer seguro a algún inversor. Si no tiene sentido, no va a convencer a nadie. Entonces, bueno, de ti depende hacer un buen trabajo y tocar a la puerta de mucha gente. Y un montón te dirán que no y hasta que uno te diga que sí. Pero no de fallecer. Antes de seguir, lo que estás escuchando ahora mismo son años de experiencia condensados en una conversación. En Sin Red nos sentamos con mujeres que han construido empresas, las han hecho crecer o han tenido que empezar de nuevo para entender qué decisiones cambiaron su trayectoria. Si este tipo de conversaciones te ayudan a construir la tuya, suscríbete. Es un gesto que a ti te cuesta nada, 3 segundos, y a nosotros nos permite seguir trayendo a personas como Lidia. Y ahora sí, dejemos las ideas y hablemos de ejecución. Seguimos con Lidia. ¿Y consideras, Lidia, que una idea mediocre, bien ejecutada y con un poquito de suerte, gana a una idea brillante, mal ejecutada y sin suerte? Sí. Bueno, tú misma puedes ver cuántas ideas que, con todo mi respeto, porque lo que más puedo valorar en el mundo es una empresa, sea pequeña o grande, porque empezó como pequeña, ninguna empieza como grande, imagino, cómo empezó Inditex, ninguna empieza como grande, ¿no? Pero yo veo que muchas ideas que yo digo, ¿cómo están abiertos? Son ideas verdaderamente mediocres, pero con mucho respeto, porque funcionan. Y quizá yo monto algo y no me funciona como a ellos. Entonces, con mucho respeto lo miro, pero a mí me parece que la idea no es tan buena. Hay muchísimo público que bueno, para gustos, colores, ¿no? Como se dice. Pero sí, a tu pregunta, yo creo que es muchísimo más importante la ejecución de esa idea y el orden, que tú sigas en el crecimiento antes que tener una magnífica idea, pero la has desarrollado mal y al final te has arruinado. Sin duda.
Pero claro, en ese proceso de crecimiento, Lidia, muchas veces pasas por cierres de algunos locales porque tienes que pasar por ciertos errores también para saber lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Y esos cierres es que es cierto que es doloroso y muchas veces los emprendedores no hablan mucho de ello porque es igual muchas veces a, ay, ¿qué dirán? ¿No? Ay, a lo mejor he fracasado, pero no se tiene que ver así porque muchas veces es un aprendizaje y es una lección para no cometer esos mismos errores en el futuro. ¿Tú has tenido que cerrar algún local? Nosotros no hemos cerrado, afortunadamente, voy a tocar madera, ninguno, pero te digo que es que el fracaso es el mayor de los aprendizajes. De hecho, hay inversores que si tú no has tenido nunca un fracaso, no invierten en ti. Entonces, cuando una persona entiende eso, es fundamental. Lo que yo he podido, quizás no he tenido un cierre, pero mini fracaso he tenido muchísimo, es obvio, es que si no, no vas a aprender nada. No, o sea, de lo bueno, si tú puedes decir me va bien, pero de lo que sale mal es donde al final tú aprendes de qué manera lo tenías que haber hecho, lo aplicas y continúas repitiéndolo. Es fundamental, no hay otra manera, no hay otra. Es muy difícil no fracasar en grandes cosas y en pequeñas, en los dos. ¿Y cuál es el error más caro, Lidia, que has cometido haciendo crecer la marca? Quizá invertir en las personas equivocadas puede ser. Al final, el equipo humano, en pequeño o en grande, es tan importante porque uno solo no puede hacer absolutamente nada. Tú puedes empezar y al principio trabajas muchísimo porque tienes que ser multidisciplinar, porque no tienes inversión, no tienes dinero para contratar a más personas, pero luego al final, a medida que vas contratando, invertir en personas que o bien se quedan por el camino, o bien no son los que, no es lo que tú pensabas, o bien no aportan, nunca van a tener el mismo empuje que tú, porque como le duele a un emprendedor, no le puede doler a un trabajador. Es lógico y evidente, no pasa nada, sí. Es obvio. Pero bueno, quizá hay personas que te das cuenta que has invertido en ellas y al final se te quedan por el camino y eso es muy caro, porque tienes que empezar de nuevo otra vez. Otra vez a formar, otra vez a invertir, sí, eso es así. Y sobre todo es caro porque muchas veces es hasta doloroso. Es doloroso, sí. No solo profesionalmente, también personalmente, ¿no? Porque sí. Confías en ciertos perfiles o en ciertas personas que luego pues te das cuenta de que por X motivo, no vamos a culpar a nadie, pero por X motivo pues no encaja. Totalmente. Es como una historia que se acaba y al final en todos los ámbitos de la vida, sea una historia de amor, sea una historia, cualquier tipo de historia, al final cuando se acaba, bueno, a no ser que verdaderamente tuvieras un problema, pero yo te hablo de las personas que podrían haber seguido contigo y que por circunstancias no. Entonces sí, es una pequeñita decepción y decir, bueno, qué pena, ¿no? Que no hemos seguido juntos en este camino y es una inversión porque has invertido mucho tiempo. Ya no te hablo de un tema económico, te hablo de todo el tiempo que tú has dedicado pensando en que iba a salir bien y no salió. ¿Y qué le dirías a aquellos emprendedores que ahora mismo tienen un proyecto entre manos, tienen una idea en mente, pero no se atreven a empezar a emprender, no saben cuál es el primer paso que deberían de dar? ¿Cuál sería el primer paso que tú les dirías que tienen que dar? Bueno, yo le haría dos preguntas. Primero, ¿por qué crees que esa idea es buena? Y la segunda pregunta le diría que si tiene un business plan. Y con esas dos cositas, bajo mi punto de vista, no invierto, no soy inversora, pero creo que sería fundamental para analizar la viabilidad de lo que esta persona está diciendo. Es decir, es muy importante tener los números bajo control antes de empezar a crecer. Tampoco es que tengas que hacer una cosa que te tires un año, porque seguramente en todo ese tiempo tu idea ya estará vieja. Pero bueno, un mínimo, claro, claramente, un mínimo. Tienes que saber algo, tienes que saber en qué apoyarte, tienes que saber cuáles son los cimientos de tu negocio, entender que los ratios es lo que te sostiene todo. Y que si tú no tienes controlado un ratio de personal, un ratio de mercadería, las tasas de esfuerzo, unos alquileres, unos traspasos, ¿qué inversión vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en recuperarla? ¿Cuánto vas a facturar cada día? Aunque no lo tengas de manera fehaciente porque estás haciendo un business plan, pero todo esto es fundamental. Si no, bueno, tienes una idea que es importante, pero pesa poco. Si luego la ejecución o la operativa no te acompaña. Luego entraremos un poquito más en números, pero para entrar un poquito en materia, ¿facturar más, Lidia,
¿Es ganar más? No. No. Tener tus ratios controlados es ganar y facturar más. Bueno, tienes una posibilidad de ganar más, pero no significa que la aproveches. Muchas veces cuando facturas más, rápidamente tiendes quizás a invertir y meter más gente en el equipo de central, en un equipo no operativo. Quiero decirte, por ejemplo, no en los locales, en mi caso, ¿vale? Simplemente de central. Y quizás no te hace falta. Pero tú inviertes porque como estás facturando más, tú eso lo tienes que estirar a tope, porque si no, ahí se te desvirtúa un poco. Entonces, tienes que tener tan claro las inversiones que haces y los pasos que das cuando vas a gastar más, y no tiene por qué estar relacionado con el facturar más. No, para nada lo significa. Puedes perder incluso más que antes cuando facturaban menos. Es decir, ser muy meticuloso y tener mucha conciencia de a qué destinas, qué cantidad de dinero destinas a cada partida y por qué. Fundamental. Y estirarlo hasta lo que puedas. Es que si no es muy difícil. Es muy difícil. Tampoco tenemos mucha ayuda como para permitir equivocarnos y de repente y seguir tan fresco y tan normal. Es muy importante lo que acabas de decir, que muchas veces esos errores la gente se cree que tienes mucho margen de error, ¿no? Por el hecho de facturar más y por el hecho de quizá tener más flujo de caja, pero no. Y muchas veces esos errores hacen que no solo es que no tengas posibilidad de cometer tantos errores, sino es que te echan para atrás y te hacen retroceder más de lo que te gustaría. Tienes que elegir tus errores. Tienes que elegirlos porque es que no te puedes permitir tener muchos. No puedes. Si tienes mucha inversión, tus inversores no van a tolerar que tú tengas tanta pérdida. Y si tienes poca, porque no tienes inversores como yo empezamos nosotros con un poquito de dinero que teníamos en el banco. Es decir, empezasteis sin inversores. Sí, yo el primer inversor que tuve lo tuve hace 2 años. ¡Wow! Sí. Ha sido por crecimiento. Hemos ido reinvirtiendo a medida que hemos ido ganando dinero. Hay veces que hemos estado 2 años sin abrir y hay veces que hemos estado 6 meses. Pero sí. Que no era una idea, no lo contemplábamos como crecimiento. Abrimos capital, abrimos en su momento una puerta al crecimiento donde vendimos alguna franquicia, luego lo dejamos un poquito en stand-by y luego ya cuando entró le abrimos capital a un fondo porque pensábamos que crecer con un fondo que nos acompañara, que nos diera un poquito de respaldo, en este sentido era lo más acertado para nosotros, porque ya sabes que al final una marca, como te estanques mucho y tardes mucho tiempo en crecer, al final te quedas como muy parado. Entonces necesitábamos, para ir más rápido y invertir más en áreas que no habíamos invertido, abrir capital a personas que nos acompañaran. Y así lo hicimos, pero todo el tiempo, hasta ese momento hemos estado solos. ¿Vosotros habéis crecido con franquicia o habéis crecido con locales propios? En un momento de la compañía, más o menos cuando estábamos como a mitad, abrimos la puerta a abrir venta de franquicias, vendimos unas cuantas y ahora la estamos recomprando. Hemos recomprado 2 y nos quedan 3 en proceso de venta. No por nada, la verdad que no he tenido en absoluto mala suerte con los franquiciados, para nada. Al revés, he tenido buena suerte con estos socios, pero justo por esto, por ya no llamar más a la suerte y sobre todo un poco también por el control y porque veíamos, Ale, que era como si el negocio funciona y lo estamos replicando, ¿por qué lo tiene que llevar otra persona? Porque, ojo, en un momento necesité crecer y no podía invertir, ¿vale? Entonces abrí la puerta a la franquicia, pero en el momento en el que pude crecer por medios propios, ya no me hizo falta que una persona me acompañara con una franquicia. Y ahora les estáis recomprando las unidades. Sí. Estamos volviendo todo a central. Sí. Para todito bajo el ala. Sí. ¿Y qué recomendarías a alguien? ¿Crecer con locales propios o experimentar, investigar con franquicias? Depende cómo lo tenga conceptualizado. No sabría decirte. Ni una ni la otra. Hay franquicias que funcionan muy bien porque lo tienen todo muy bien ejecutado, el concepto está muy bien desarrollado y encima si tú le pones interés en que todo salga como te estén diciendo, luego solamente depende de la localización, como dicen, ¿no? Location, tal. Y si es buena, bueno, puedes ganar
Si tú, sobre todo te tiene que convencer en este sentido que la franquicia, o sea, te tiene que convencer que vas a facturar lo que te dice la franquicia por donde te pones, donde te posicionas, y luego que lo trabajes mucho para ganar lo que la franquicia te dice que vas a ganar. Es una confianza mutua, tanto tú en el franquiciador como el franquiciador en el franquiciado, o crecer con locales propios. Lo que pasa con locales propios, claro, te requiere una inversión que quizás no te venga bien en ese momento hacer porque prefieres invertir en otras cosas. Es muy importante lo que has dicho, que el capital también te permite actuar con más velocidad. Totalmente. Y si no te quedas estancado y te quedas parado, estancado y parado significa quedarte atrás. Totalmente. No hay otra. Va todo muy rápido, los conceptos gastronómicos en España son increíbles, hay muchísimo nivel y es algo que yo estoy encantada porque no lo veo en ningún sitio, el nivel que hay. Y esto hace que como no estés invirtiendo en I+D, que son áreas que al principio tú ni te planteas que puedas invertir, viajar, contratar un executive chef, ver cosas nuevas, esto al inicio es como que no, es como el marketing, ¿no? Queda un poco así con lo importante que es y lo fundamental. Entonces, claro, si tú necesitas una mano derecha, un brazo donde apoyarte y tú decir, voy a invertir en esto y tú sosténme mientras yo estoy haciendo cosas para continuar en la brecha, en el mercado. ¿Y cuándo te diste cuenta de que necesitabas financiación externa? Bueno, realmente no es que te des cuenta, es una cosa que siempre tienes en mente. Lo que pasa es que tienes que buscar el momento adecuado. Nosotros estábamos creciendo bien y estábamos contentos con lo que teníamos, pero es verdad que va pasando el tiempo y, digamos, las dificultades y las facilidades de hace 10, 11 años no eran las de hace 8, no eran las de hace 5 y mucho menos las que hay ahora. Porque hay gente que está haciendo las cosas, no somos los únicos que lo hacemos bien, hay gente que hace las cosas muy bien, entonces tenemos que estar ahí. Porque ¿cuánto cuesta, Lidia, abrir un Brunchit? Depende los metros, depende la ubicación, depende de dónde elijas o la oportunidad que salga. Antiguamente lo podías hacer por 60 o 70 mil euros y ahora mismo menos de 250.000 es complicado. Pero no porque, evidentemente todo ha subido mucho, pero no tanto por la inflación o porque todo ahora vale más, sino porque al final tú vas creciendo y tienes un estándar de las ubicaciones, entonces ya bajar de ese estándar de nuevo es difícil. Ahora yo tendría 1.000 locales si me conformara con el estándar de cuando yo inicié Brunchit, pero el estándar que tengo ahora hay muy poca oferta o la que hay pues no es rentable. ¿Y en cuánto tiempo recuperas esa inversión inicial que has hecho en el Intentamos en 2 establecimiento? añitos aproximadamente. Nosotros vemos un poco, digamos que cuando analizamos la viabilidad del local, cuando ya tenemos aprobada lo que es la ubicación, estudiamos un poquito la viabilidad en función de nuestro pricing, de nuestro ticket medio y de la inversión que necesitaría ese local. Y a partir de ahí, si nos sale más o menos como proyección que lo vamos a recuperar de 2 a 3 años, es ok. Si no, no nos metemos. No, porque todo va vinculado al final con la recuperación de la inversión. 100%. Entonces, así lo hacemos. Antes no lo analizábamos. Antes, ¿cómo lo nos hacíais? Tirábamos más sin red. Os tirabais sin red de cabeza. Claro, porque tú imagínate cada vez que, o sea, tú estás chiquitito, ¿no? Y cuando tú quieres crecer más, siempre tienes el miedo, wow, esto cuesta el doble. Claro. Uf, a ver si no voy a facturar, a ver si tal, ¿no? Y entonces al final todo es un poquito, wow, este vértigo que da. Tú crees que te va a salir bien, pero hay un porcentaje pequeñito que depende de otros factores. ¿Y vuestro porcentaje de EBITDA en cuánto se mueve? Aproximadamente un 20%, 20-23%. Nada mal, ¿eh? Está muy bien. Es que por esto, fíjate, cuando la gente ahora está, ay, porque solo abren brunch y solo café de especialidad, es un concepto que bien analizado, con buen pricing, con buenas inversiones, con buen control de ratio personal y mercadería. Es un concepto que funciona muy bien y está un poco devolviendo a la hostelería por el horario, un poco esa felicidad que se había perdido, donde pues el trabajador, el camarero, el cocinero estaba un poquito quemado de trabajar por la noche, de trabajar con turnos partidos, y el brunch
más que el café de especialidad, que estos sí abren más tiempo, pero sobre todo el brunch, que es de 9 a 4, en la grandísima mayoría, esto ha vuelto a traer un poco la ilusión de decir, me gusta la hostelería y encima estoy trabajando por la mañana y estoy por la tarde en casa, tengo conciliación, hay muchas mujeres, que esto es fantástico, bueno, y hombres lo mismo, que se pueden permitir el decir, tengo una vida después de trabajar en la hostelería. Es decir, que puedes conciliar. Gracias, Totalmente. Estás trabajando en la restauración, pero gracias al brunch, que es la franja, digamos, más de la mañana, pues pueden descansar por la tarde. Totalmente. Es que antes, imagínate, bueno, todo el que tiene un turno partido, al final es duro. Y esto, sabes, que siempre ha sido una connotación muy negativa en la parte de la hostelería, además de otras cosas que ha habido en la hostelería donde ha sido tan maltratada, ¿no? Y bueno, y esa es otra cosa, por cierto, que hemos también intentado colaborar mucho, y es traer un poquito, devolver la dignidad al sector de la hostelería, que bueno, que al final en España hay muchísimos bares, y bueno, profesionalizar el sector, para mí, como yo no venía de ese área, para mí ha sido fundamental. O sea, gente que echa horas y no las cobra, o gente que no sé qué maltratas en eso, no. Es algo que no entendí, y por eso intentamos que la gente sobre todo esté feliz. Es que es fundamental. Si tú no estás feliz, ¿cómo vas a transmitir la felicidad al cliente? Entonces, bueno, lo dijo una persona muy importante, pero yo me quedo con la cosa que yo cuido a la gente que trabaja en brunch, no cuido al cliente lo cuidan ellos. Entonces esto es fundamental para mí, esta cultura del trabajo. Que es una cadena, ¿no? Os cuidáis entre todos, pero al final cada uno también tiene que cuidar a la persona que tiene delante, claro. ¿no? Es que yo sé que si cuido a mi empleado como... Es que ya, fíjate que no es como si ni se merece, es que es como debe de ser. Es que igual que trabaja en una notaría, trabaja poniendo el café. Es fantástico. Uno sabe hacer una cosa y otro sabe hacer otra. Entonces esa persona, si está feliz, y yo le ofrezco seriedad a cambio de seriedad y equilibrio, esa persona va a hacer muy bien su trabajo, y entonces el cliente va a estar feliz. ¿Tú de qué sector venías? De la tecnología. ¡Guau! De la tecnología. Sí. A ver, cuéntame eso. Sí. Yo trabajaba en ese momento, antes de Brunchit, trabajaba en un proyecto, en una startup tecnológica que era de payments. Vale. Lo que pasa es que casualmente, como siempre me ha gustado mucho la gastronomía, yo llevaba sobre todo la parte de hostelería, ¿vale? Intentando, bueno, pues payments, lo que ahora todo el mundo pagamos con el móvil, pero hace 12 años, imagínate, 13 ya, eso era súper novedoso, la biometría, el pago con la pupila, con la huella dactilar, en todo esto, sí, y yo lo hacía con grupos de restauración. ¿Y qué pasó? Se quedó la startup en stand-by por un tema de financiación, y ahí nos quedamos, y ya luego surgió Brunchit. Entonces fue como todo súper rápido, y ahí quedó. En esa transición, Lidia, ¿en algún momento pensaste que yo no quiero vivir una vida convencional? Bueno, la libertad, la parte buena de ser emprendedor o empresario, vamos a poner, es esa parte de libertad, claramente. Por eso un empresario, cuando falla, siempre lo vuelve a intentar, o la gran mayoría, porque creo que al final uno, cuando tiene esta libertad, es difícil volver atrás. Hay gente que está muy quemada, vuelve atrás. Yo he tenido gente que ha tenido bares o que ha tenido negocios. Yo es que acabé fatal, tal. Bueno, porque te faltaba cultura financiera. Fallaste por esto y te has quemado. Y también he aprendido de estas personas, fíjate, porque he dicho, wow, fíjate lo que ha pasado, no quiero que me pase a mí. Me tengo que formar, tengo que hacer esto y esto y eso. ¿Y qué les pasaba a esas personas? Para aquellas personas que no estén escuchando, que no les pase. Es que si tú eres un apasionado de la cocina y tú quieres montar un restaurante, tú te tienes que buscar un socio. Si a ti no te gustan los números, tú te tienes que buscar una persona que lo haga. Tú no puedes pretender ser el mejor cocinero, el que mejor gestiona, el que mejor lleva las operaciones, el que mejor lleva al personal y la contratación. No existe esto. Algunas personas lo quieren hacer todo solas, no se rodean de gente mejores que él, sino peores, porque parece que da como un poco de coraje, y fallan financieramente, se quedan sin nada, y lo peor no es quedarte sin nada, lo peor es que te quedes a deber dinero, porque eso te arruina la vida. Eso pasa, ¿eh? Uf, cuánta gente pide dinero, y madre mía, pero sí, tú primero todo tienes que saber gestionar ese dinero. Y una vez y si tú no sabes, no pasa nada, pero, o sea, tu idea es fantástica, pero tú necesitas gente que te acompañe en el camino.
Y necesitas personas multidisciplinares donde pues igual tienes un socio que es un abogado, o igual tienes un socio que es un arquitecto, o igual tal, y todos te van a sumar. Y lo que no lo contratas, pero no pretendas hacerlo tú solo, porque financieramente te chocas contra un muro y ahí es la peor de tus ruinas. Muy importante. Fundamental. Muy importante el mensaje que acabas de dar, porque hay muchas personas que justo lo que tú has dicho, lo intentan hacer todo solo. Y es importante ser humilde y darte cuenta de que no puedes abarcar todas las habilidades posibles del mercado. Bueno, que no tienes conocimiento, más Exacto, bien. y menos cuando Yo estás no los empezando. tenía. Exacto, yo no los tenía. Yo tenía un concepto, pero financieramente hablando, a mí me faltaba mucha cultura, bueno, esto, financiera, que me repito. Entonces, si tú, o por ejemplo, es como si yo pretendía hacer la reforma del local, porque aquello no te hablo ni de proyecto arquitectónico, esto surgió después cuando tú empiezas a ganar un poco de dinero e inviertes ahí en puntos que no están profesionalizados. Pero, ¿yo cómo lo voy a hacer? Si que yo no entiendo de obra. O no sé, o gestiones legales, financieras, si es que yo no sabía. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé, lo que sé hacer, lo hago. Y ahora, pero hay gente que como que no quiere tener socio porque no quiere compartir. Pero es que si no compartes esto, vas a compartir lo bueno, pero es que también lo malo. Entonces esta persona te puede salvar tu proyecto. Y eso es algo que mucha gente, no, yo es que tengo una empresa de tal, no, yo estoy solo con mi hermano. Ah, ¿tu hermano qué hace? No, él es, no lo sé, ingeniero de caminos. ¿En qué te ayuda en el proyecto? Bueno, has subcontratado. No, porque esto cuesta, esto lo vamos a hacer nosotros. Uf. ¿Y cómo fuiste aprendiendo diferentes habilidades y cómo fuiste adaptándote a ver las necesidades que tu empresa también tenía? Yo tuve un pequeñito proyecto de emprendimiento que tuve una inmobiliaria cuando yo tenía 20 años y ahí algo hice. Algo hice. Poco. No tiene nada que ver con lo de ahora. Entonces eso ya, quiera que no, algo me dio. Y luego que yo sobre todo tuve socios. O sea, socios, mira, ¿te interesa invertir? Me interesas tú porque eres arquitecta. Y cogí una arquitecta. Entonces yo ya de momento los proyectos los tenía perfecto. De profesional, 100%. ¿Sabes? Lo que otros quizás no pueden pagar, porque un arquitecto cuesta dinero y no es lo primero en lo que tú inviertes, yo ya lo tenía. La otra chica, una ingeniera, pues me ordenaba los documentos, me hacía tal, y luego si no, pues lo que me quedaba, gestor, una buena gestoría, un buen abogado por si tengo que problemas, que me revise los contratos, que me revise los acuerdos y tal, y luego después yo me dedicaba a desarrollar el concepto. ¿Y cuántos socios empezasteis con el concepto? Dos. Dos socios. Sí, éramos 4 en total y 2 los buscamos. Empezamos 2 personas y las otras 2 los buscamos. Sí. ¿Y cómo es ese proceso de buscar? Porque muchas personas, a mí me escriben cada semana emprendedores y me dicen, yo quiero empezar a buscar inversores. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay muchos centros donde, de hecho, hay inversores que quieren conocer proyectos. Hay empresas que lo hacen. Tienes que tener tu portfolio preparado, tu proyecto. Si me preguntaran qué es lo primero que haría, pues por ejemplo buscar en LinkedIn. Ahí hay contactos que te pueden referir o normalmente una persona que tenga negocio, un inversor normalmente está abierto a escuchar distintas, hay family office, hay fondos, hay pequeñitos inversores, hay un poco de todo. Es que buscar es un trabajo. Es como cuando tú buscas trabajo. No es que no me sale, no, es que tú no has trabajado. No te saldrá quizá a corto plazo lo que tú quieras, pero buscar trabajo es un trabajo. Te tienes que meter toda la mañana, mirar aquí, actualizarte el currículum de esta manera, hacer un currículum que sea distinto al de los demás. Cuando tú hagas ese trabajo, probablemente el ratio de conversión de éxito se multiplicará, pero no pretendas que te caiga del cielo. Nadie va a venir a tocarte a la puerta y decir, enséñame tu proyecto, que me han contado que tú has escrito. No existe. Tienes que ir, ¿no? Claro, tienes que buscarlo. Tienes que llamar a la puerta de las personas y no rendirte. Seguir como tan contento, como si nunca nadie te hubiera dicho no. Como si no existían los fracasos en tu vida. Totalmente. Seguir. Y en todo ese proceso, Lidia, ¿cuál es la mayor lección que has obtenido a lo largo de estos años? Uf. Es que no me puedo quedar con una. Es muy difícil. Solamente una. Bueno, no ser impulsivo, te diría. Qué buena. Sí.
Pensar un momentito. Mi compañero dice, vamos a meter la idea en el frigorífico, la dejamos enfriar y dentro de 2 días la sacamos. Me gusta. Así. Y yo he sido muy impulsiva, mucho. Y por ahí he fallado. En muchas ideas, menos mal que han sido ideitas, ¿vale? No ha sido grande. O ideas grandes que impulsivamente, pero porque soy inquieta. Entonces las personas inquietas como yo, bueno, ahora con la edad ya me estoy tranquilizando, pero esta inquietud me lleva a la impulsividad. Y esta impulsividad, cuando no tienes gente a lo mejor que te pare, ¿no? Es como que ¡ah! Lo hago. Y digo, uff, Dios mío, rápidamente he vuelto atrás otra vez. Entonces, sí, en los negocios, cuando tú tardas un poquito más, pero te paras un momentito, aunque tú lo veas perfectamente claro, pero párate un momentito, un día, 2 días, o bueno, lo que necesites, y luego, porque te puede cambiar completamente Sí, ¿verdad? la decisión, totalmente. Es decir, ¿consideras que es importante cuando eres una persona impulsiva tener personas a tu alrededor que te digan, oye, vamos a guardar la idea en la nevera y la vemos con calma? Fundamental. Por eso es tan importante elegir los socios. Son tus compañeros de vida, o sea, es como tu marido, tu mujer, lo que tengas es tu compañero en la vida que dura el proyecto. Entonces es fundamental seleccionar a gente que siempre te va a acompañar, que nunca te va a dejar ni en las malas, por supuesto en las buenas, ¿no? Obvio. Y estas personas son las que te van a dar otro punto de vista. Por eso solo estás como que si nadie te pone un pero, nadie opina, nadie te dice qué haces. Es como estar en mitad del océano Del sin desierto. un guía. Totalmente. En una barquita a la deriva sin saber. Sí, Y eso fundamental. es muy peligroso. Muy peligroso. Sí, para tu inversión. Y a día de hoy ya contáis con más de 200 nóminas, que se dice rápido. Sí. ¿Alguna vez te ha quitado el sueño? Sí, claro. En la pandemia. Sí. En la pandemia o cuando a lo mejor hay meses que tú trabajas con presupuestos, ¿no? Y tú te guías por el presupuesto o por el famoso like for like del año anterior. Entonces tú dices, este mes, esta tienda y esta no van a llegar. Yo es que lo siento como profundamente como algo como que porque estoy muy pegada al negocio, al día a día. Y entonces digo, no sufro por la nómina. Hoy no, pero claro, he sufrido. Y en la pandemia, era una posición extraña para mí. Éramos como una especie de padres, ¿no? Donde teníamos que calmar a nuestros hijos por el peligro, por el monstruo que acechaba, pero también nosotros teníamos mucho miedo. Pero no lo podíamos comunicar, porque teníamos que comunicar que éramos personas fuertes, no te preocupes, lo vamos a salvar hasta donde haga falta, pero difícil. La claro. pandemia fue muy dura, los ERTEs fueron muy duros, yo lo pasé mal. Y no llegaban, los ERTE no llegaban, me acuerdo. Sí, nosotros hicimos un montón de adelantos, de dinero con lo que teníamos, sí, porque, joder, que esta persona que me ha ayudado a estar donde estoy, ¿cómo no va a cobrar el día 1 si no tiene nada? Quiero decirte, ¿cómo lo voy a dejar? ¿No? Entonces fue duro, muy duro. Bueno, para todos, que voy a decir yo. Yo fui una más de tanta gente que pasó por... Bueno, y tanta gente que se quedó en el camino. Una pena. Muy triste que ahí no tuviera más gente, más ayudas. Ya parece que nadie se acuerda, ¿eh? Y mira que fue duro. Y una lección muy importante de orden y de operativa en la empresa. Yo eso fue lo bueno que me llevé. Tuve mucho tiempo de estudiar en pandemia y sobre todo cuando, lo que tú decías antes, ¿no? Fue una especie de fracaso que que te viene del exterior, ¿no? Un naufragio, vamos, en el sitio más recóndito del planeta. Entonces, ahí tú dices, estoy gestionando algo muy grande. Esta es la mayor empresa que yo he gestionado, que se llama Pandemia. Mucho más grande que la mía. Y ahí aprendes. ¡Buah! Y quién está y quién no está. Y todo. Y proveedores que te ayudan, otros que te dicen, pues como no me pagues, tal. Ahí te das cuenta de un montón de cosas. Esas son las malas de verdad. Las auténticas malas.
Sí. Y también te dan pistas, ¿no? De con quién quieres seguir trabajando y de con quién ya no quieres seguir trabajando. Sí, y aprendes y tú dices, bueno, esto no me pasará más cuando tenga que elegir otro socio. A este tipo de socio nunca más lo voy a elegir. Exacto. Sí. ¿Y en qué te fijas tú a día de hoy, Lidia, para contratar? Bueno, esto ha cambiado mucho también. No de la pandemia, pero ha cambiado por las experiencias que he tenido con tanta gente que ha pasado por Branchit. Gente fantástica que sigue con nosotros, o gente que ha pasado un día, o gente que ha pasado desapercibida, gente que ha dejado su granito de arena. Sobre todo me fijo, que te va a sorprender esto que te voy a decir, antes que la profesionalidad, que por supuesto es fundamental, en que sea una buena persona. Te puede parecer muy de libro y muy filosófico, pero es que una mala persona, a una persona que tenga rencores, que tenga rabia, que venga... Tú puedes venir mal de tu trabajo que te han tratado mal, pero si tú eres buena persona, al final te vas a dejar ayudar a crecer. Pero si tú eres una persona que viene a intoxicar, que viene a malmeter, que viene a hablar mal por sistema de los jefes, que lo ven como el enemigo, personas con unos ideales que no acompañan en el trabajo, tú puedes ser Ferran Adrià, tú puedes ser el mejor jefe de sala del universo, que no queremos. Hablo en nombre de todos, no solo mío. Porque yo siempre le digo a la gente, el Departamento de Recursos Humanos os pone las herramientas, pero vosotros contratáis y despedís. Es fundamental para que el equipo esté cómodo y esté a gusto. Nosotros los ponemos porque tiene la base mínima que requerimos como profesional y como capacitación y como preparación. Pero es el equipo el que decide si encaja o no encaja. Fíjate qué cosa le haría yo a un equipo meter a una persona que no encaje y que estén mal 8 horas de trabajo al día. Nunca se lo haría. Nunca. Así que sea buena persona es lo fundamental. Y luego, por supuesto, el currículum, la experiencia que haya tenido. Pero la actitud y la aptitud con C con P es fundamental. Y más hoy en día en estos escenarios que hay donde está tan demonizado todo, ¿sabes? Que parece que en cualquier momento, no, porque me han hecho. No. Hay gente buena, que hacemos las cosas bien. No todo el mundo es malo. Exacto, y que por eso luego podemos dar la cara, porque Totalmente. Toda nuestra trayectoria ha estado marcada por hacer las cosas bien. Y eso es muy importante que lo digas. Sí. Porque muchas veces, sobre todo en todo el sector, pero en la restauración en concreto, se demoniza mucho al empresario, a la empresaria. Y por sistema, no debería de ser así. Y por sistema, Como directamente ya llega una persona y al tercer día, no, porque tal, no, porque a mí me dijeron, no, porque no tal, porque no, porque son menos 5, me empieza... No. Sí, tal cual. Yo te voy a ayudar en lo que necesites. Nunca se lo he dicho y yo creo que mi gente me cree. Y lo digo delante y ellos yo creo que tienen orgullo. Nunca los voy a dejar tirados. Nunca. Esta es la ley fundamental. Pero no somos amigos, somos empresarios y trabajador. Yo voy a ser leal contigo, voy a ser serio, te voy a dar equilibrio, voy a hacer que crezcas como persona y como profesional, de las dos maneras, y te exijo, no quiero, no te pido, te exijo lo mismo. Y hay una relación absolutamente definida en la que no hay confusiones de ningún tipo, nunca nos vamos a ir a tomar un café juntos. Más allá de la comida de Navidad, nunca vamos a ir a comer juntos. Bueno, a no ser que sea algo especial, obviamente. Pero siempre voy a estar ahí si necesitas algo. Siempre. Entonces, esa cobertura te permite formar equipos. Y por eso creo que hay mucha gente que está muy bien en Branchit y otras muchas empresas que a lo mejor hemos intentado, ay, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y es que yo estoy fantástico en mi empresa. Y digo, qué alegría. ¿Cómo me gusta que me digas esto? Es fantástico. Que vayas contento al trabajo. Fundamental. ¿Tú en qué departamento estás más, Lidia? Bueno, en I+D. En I+D. Realmente, como ejercer, digamos, de CEO de la compañía, pues al final sabes que tienes que llevar todos los departamentos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ido profesionalizando durante todo este tiempo, creando de cero
a crear un departamento y luego hacer que ese departamento funcione y que tengas un equilibrio, o sea, que la gente lleve cierto tiempo y que esté como muy habituada a trabajar en Brandshit. Y entonces esos departamentos, digamos, que me requieren menos tiempo o atención. Y el I+D es algo que lo que te decía antes, si tú no estás ahí en la cresta de la ola, es complicado. ¿Y tú cuando vas a un restaurante, qué es en lo primero que te fijas que la mayoría de clientes no se fija? Bueno, yo no sé en qué se fijan los clientes exactamente. Sí que cuando voy con amigas o con amigos, ¿no? Sí que, bueno, yo sobre todo miro el ratio personal. El ratio de personal, sí, me encanta. sí, sí. Si hay mucha gente, el pricing es una cosa que me llama la atención, como a lo mejor la diferencia de un plato a otro, como que no tiene ningún sentido, no por lo que vale el producto, sino por el sentido o la coherencia, si el menú lo ha hecho un executive chef, donde hay platos de un tipo, ¿no? Hay una fórmula de platos que solo te la puede hacer una persona que sea un chef. ¿Y cuál es esa fórmula? Bueno, es una fórmula que se estudia donde tú tienes un tipo de plato que son los más rentables, tienes otro tipo de platos los que se venden menos y son poco rentables, que los deberías de quitar, tienes otros platos donde son muy rentables y se venden mucho, donde entonces tú puedes intuir, porque tampoco es que yo conozca, puedes intuir si lo están haciendo de manera profesional o no. Y eso, por ejemplo, cuánta gente hay aquí, qué poca gente. Digamos a lo mucho y a lo poco, ¿no? Y sí, me fijo, y para mí es increíble cuando voy a un restaurante, ¿no? Y tienes una experiencia gastronómica en la que te hace olvidar todo, solo estás disfrutando. Ese concepto, ese restaurante, para mí es como el top porque me hace disfrutar increíble cuando todo es profesional alrededor tuya. Y te hace olvidar, entiendo, todo lo que sabes. Sí, bueno, puedes comentar y decir, madre mía, ¿cómo lo hacen de bien? Es increíble porque es muy difícil. Y yo misma, yo no estoy, en este caso, presumiendo. Al final la perfección es una diana en movimiento, ¿no? Entonces, como siempre, o sea, lo que está muy, muy, muy bien no te va a durar para siempre. Es un trabajo constante. Yo, cuando empecé, yo pensaba que al principio mi trabajo era como solucionar unos problemas que había y luego ya no habría más problemas y luego ya me podría dedicar a mirar platos, a inventar tal. Y bueno, no sabía que mi trabajo era solucionar problemas. Pequé ahí de ingenua absoluta. A ver, vamos a entrar más en detalle de esto. Tu trabajo es solucionar problemas. Sí, ¿Qué le dirías a aquellos emprendedores que dicen es que me paso el día entero solucionando problemas? Bueno, tienes que ver qué tipo de problemas estás solucionando. Ahí está. ¿Vale? Si los tienes por no delegar bien, si los tienes porque estás gestionando mal, hay que ver, ¿vale? Pero incluso cuando tú los tienes todos más o menos organizados, al final, si tú creces, es que al final, si tú ganas y si tú pierdes, tienes problemas. Mucho dinero, muchos problemas. Poco dinero, también son muchos problemas, no son pocos problemas. Sí. Pero quiero decir, siempre hay. Sí. Siempre hay. Lo llamamos problemas con una connotación negativa, pero yo diría que pueden ser, por hacerlo más bonito, aprendizajes o situaciones. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, como las situaciones, que son problemas, se repiten con más o menos intensidad, pues tú ahí vas aprendiendo a gestionarlo, pero hay cosas que, porque tú, imagínate, no sé, tienes un líder de tienda, ¿no? Y te va muy bien cuando el líder trabaja muy bien, es fantástico, el líder mañana te dice que me voy, que en 15 días me voy, que me vuelvo a mi país, que me ha salido, pues eso no te lo esperas. Entonces, por eso tú siempre tienes que estar preparada. Vuelta a empezar, vuelta a buscar a la persona, vuelta a formarlo, asegurarte de que vaya bien, seguirlo para que haga su buen comienzo. Son cosas que te llegan, como el negocio crece, pues son cosas que pasan. Y no rendirte, porque claro, eso repercute directamente también en los números. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero no hay que rendirse. Perder lo menos posible. Ganar lo máximo y perder lo menos posible. Esa frase y es muy una buena. Ecuación que es muy difícil que salga todos los días. Sí, pero esta es la idea, exactamente. Y a nivel de coste personal, Lidia, ¿has tenido que sacrificar mucho a lo largo de este crecimiento de Brandshit? Bueno, mucho tiempo, sí. Pero bueno, que no me arrepiento. Mucho tiempo, claro.
Porque no, que cuando tú quieres hacer algo grande, que era la idea inicial con Branchit, porque como yo no venía del mundo de la hostelería, yo no lo veía como un autoempleo. Yo decía, si funciona esa prueba piloto de la que te hablaba, voy a crecer más. Y hemos crecido. Entonces, claro, necesitas quitarte mucho tiempo de la vida social, para dedicarlo pues a, evidentemente, las cosas de tu vida básicas que todos necesitamos y dedicar mucho tiempo al trabajo. Y hay también una cosa que te viene en automática, que es el pensar. Y el pensar normalmente, la inspiración y las ideas normalmente llegan cuando no hay ruido exterior. ¿Cuándo no hay? Pues cuando estás en casa muy tranquila, por lo menos a mí, por la noche, cuando todo el mundo duerme. Ahí donde yo más me puedo sentir inspirada, cuando tienes mucho ruido por la mañana, reuniones, la gente, tal, ahí. Y esa inspiración la necesitas, porque si no, ¿qué es I+D? No puedes, no tienes dinero para contratar a una gente que piense por ti. Es una inversión que te permites cuando ya tienes cierto volumen y cierto tamaño. Y hasta llegar ahí es duro, claro, es duro. ¿Has llegado en algún momento al punto del burnout? Bueno, sí, alguna vez que piensas, pero como para decir abandono no, porque, bueno, no podría hacérselo. ¿Sabes qué? Yo veo, he crecido con Branchit y lo veo como una entidad aparte de mí, ¿vale? Entonces yo te diría, no puedo hacerle esto a Branchit, ¿sabes? No podría. Soy leal ahí. Como persona lo soy, entonces imagínate con algo que yo he hecho. Tú imagínate que mañana, pues ya me voy y cierro la puerta. Bueno, ¿y cuánta gente se decepcionaría? No podría. No. Doy todo lo que tengo, todo lo que sé, lo doy por el proyecto. Hasta que lo tenga, lo doy y lo daré. Incluso yo siempre digo, si yo vendo Branchit alguna vez y ya no tengo nada que ver, pero hay algo que nunca nadie me podrá quitar, que es el sentimiento de esto es mío. Y es algo que no se escribe en el papel, que no es una escritura, que no es que tú ni siquiera vas, pero lo sentiré así y nadie me lo podrá quitar, este sentimiento. ¿Venderías tu cadena de brunch? Sí. Porque bueno, nada es para siempre. En la vida, y como hablábamos antes, ningún negocio es eterno y al final muchas veces tienes que dar paso porque, bueno, no necesariamente para hacer cosas nuevas que podría hacerlas, ¿no? Que al final no solamente te inspiras para Branchit, te inspiras en hacer otras cosas que no emprendes, aunque ya tengo cierto rodaje, pero no tengo el tiempo y no lo haría bien. Y no se merece ni Branchit ni que yo le reste mi atención, ni tampoco mi nuevo proyecto, que yo lo haga a medias, ¿no? Pero sí, porque pasa el tiempo y si te surge una oportunidad, ¿por qué no? Sí. ¿Te ha llegado alguna oportunidad? Muchísimas. Pero bueno, espero el momento ideal. Es un poco romántico lo que yo pienso, pero es como que le llegue a la persona ideal, que no sé si existe esto para mí. Es difícil, no puedo ser en este sentido objetiva, ¿no? Me cuesta mucho. O sea, ¿a qué madre le doy un hijo que me lo críe como yo? A nadie. Claro. Ninguna. A la mía, quizá, ¿no? Yeah. Pero esto no. Entonces, bueno, ya veremos. Pero sí, claro. ¿Y existe una cifra por la que venderías Branchit? Yo no la podría poner. Claro. O sea, esto es hay una serie de cosas por las que se estipula un precio de venta. No es por la ilusión. Sí que es cierto que se han visto proyectos que se han vendido, ha sido una bomba, ¿no? Y no solamente ha sido una EBITDA que tú dices, bueno, la multiplico por tanto y este valor y aparte el valor y el concepto de marca, ¿no? Hay un valor por facturación que es, digamos, relativamente público, y luego hay otro valor de marca que es el que yo no podría poner. Pero mis socios sí, y yo estoy contenta porque ellos lo hagan, porque por eso los tengo, ¿no?
porque para que tengan otros puntos de vista que me ayuden a mí a ser imparcial en ciertas áreas donde necesito serlo. Si yo fuese, no, porque eso vale tanto, me dirían, uy, qué flipada, ¿no? Bueno, te dirán, argumentalo. Sí, pero como hay tanto de corazón Claro. y tanto de pasión, todo el mundo sabe que a una madre su hijo es el mejor del mundo y es muy difícil que una madre sea objetiva, ¿no? Entonces, por eso te tienes que rodear de personas que te ayuden y que te quieran bien y que te eleven y que te hagan crecer y que te ayuden, pero también que te digan, tú esto no sabes hacerlo, pero ya lo voy a hacer yo. Y tú confías en esta persona, porque delegar es otro temazo, ¿sabes? Pero una vez que aprendes y sueltas un poco y confías, aparte que a ti te da un poquito de más relajación y seguridad, es como la red, ¿no? que te sostiene, aparte pues te da, o sea, tienes esta confianza en que la otra persona lo va a hacer bien. Y si lo hace mal, bueno, yo también he hecho muchas cosas mal y se me ha disculpado. Y a día de hoy estáis en pleno crecimiento, Sí. seguís creciendo. Somos muy conocidos, esto quiero pensar, en España, que es donde tenemos la gran mayoría de locales. Como hablábamos ayer, abrimos el número 23 en Barcelona, en el Borne. Ahora estamos de obras en San Sebastián, estamos de obra en el 6º local en Madrid, en Calle Toledo, y estamos de obra en Lisboa. Con estos 3, bueno, no sé si cerramos año, nunca lo decimos, porque de repente digo, bueno, venga, vamos a cerrar el año y de repente mañana surge una ubicación y un precio, como decíamos antes, interesante y de repente lo cogemos. La idea es cerrar con 30 y bueno, estaríamos en 26. Tenemos un par de ubicaciones ahí a la vista y bueno, vamos a ver qué tal. Es decir, queréis cerrar con 30 ubicaciones este 2026. Por lo menos, aunque no estén abiertas, pero por lo menos en obras. Vale. O sea que ahora mismo tenemos, digamos, 26 entre abiertas y obras. Estas 4 que nos faltan, hay 2 ubicaciones que tenemos vistas que todavía, no digo hasta que no cerremos. Y bueno, si se cierran, pues de repente nos faltarían solamente 2 que, bueno, salen o no salen. Pero por lo menos tenerlo cerrado es un poco la idea de este año. Y si no se puede, pues no se puede. Al final, un poco no es el ansia de abrir. Al final, eso es otra cosa importante. Como todavía, o sea, tenemos el corazón ahí puesto, ¿no? Entonces es importante que todo tenga un sentido para nosotros. No es una persona que no tiene el corazón, sino tiene solamente la mente y el objetivo es abrir, que es perfecto como concepto empresarial, entonces abre donde sea. Esto no nos pasa a nosotros. De hecho, ahí nos llegan ofertas muchísimas, porque son gente o empresas que se dedican, inmobiliarias que ven que estamos creciendo rápido, que no pensamos, o sea, que no tardamos mucho en la decisión y en ponernos a funcionar y nos ofrecen. Y bueno, como nos llegan ofertas, pues ya veremos si sale alguna interesante. ¿Y cuál es la proyección de facturación anual que tenéis? En principio, este año creemos que si todo va bien cerraremos aproximadamente unos 15,5 o así. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, eh? De 0 a 15,5. Sí. Todo un proceso, ¿eh? La primera caja la cerré, no llegó a 500 euros. Era ya muchísimo para mí, ¿eh? Yo no me esperaba. Yo me esperaba 200. ¿Y eso que fue el primer día? El primer día, sí. Lo que pasa es que ahí abríamos el día entero. Ahí abrimos de 9 de la mañana a tipo 10:30, no me acuerdo. Y poníamos todo el día comida. ¡Oh! Era un cansancio tremendo. Sí, todo el día ahí, te imagínate. Y sí, la cerramos en 485, si no recuerdo mal. Y fíjate. ¿Y recuerdas lo que sentiste? Bueno, como, cuánto trabajo hay que hacer para ganar dinero. Bueno, sí, eso es verdad que sí. Hay que echarle las horas. Es que mucha gente no es consciente es el valor del trabajo. Sí, es el valor. Consciente. Por eso cuando hay gente quizá que se avergüenza o que le da un poco de reparo, ay no, es que yo comparado contigo digo, no, si es que yo he estado como tú, tranquilo. ¿Qué le dirías, Lidia, a alguien que tiene 2 o 3 locales, un concepto que ya les funciona, ¿Sí? pero que tienen miedo de escalar? Saben perfectamente que tienen que escalar porque es el siguiente paso, pero tienen miedo de escalar porque sienten que van a perder el control. ¿Qué le dirías? Bueno, le preguntaría por qué sientes que lo vas a perder, por el concepto tuyo. Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es primero, ¿cómo vas a crecer? ¿Vas a crecer tú mismo? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Tienes inversores? ¿Vas a crecer a través de franquicias? ¿Cómo quieres crecer?
en función de la inversión que tengas, del dinero que tengas, y a partir de ahí elegir un camino de crecimiento y sobre todo escribir muy bien tu manual de operaciones. Cuando tú tienes un manual muy bien escrito, el ratio de posibilidad de desvirtuar el concepto baja a nada. Bueno, y luego que tengas control. Tienes que saber que para crecer tienes que tener personas que controlen si tú no puedes. Entonces, por escrito, escribes todo lo que es tu negocio, todo, desde el primer proveedor que entra por la puerta hasta cómo pones el café, cómo saludas, cómo sonríes, entiéndeme, la atención al público, ¿no? ¿Qué le tienes que preguntar? ¿Cómo tienes que atender? ¿Cómo tienen que ser los baños? ¿Cómo tienes que poner la servilleta? ¿Cuál es tu taza? ¿Cuál es tu vaso? Hay miles y millones de cosas, lo escribes y esto es lo que tienes que replicar. Lo tienes por escrito, que estudien y tú luego, que lo ejecuten, que lo hagan y que tengan una persona que lo esté controlando. Lidia, ronda de preguntas rápidas. Venga. Contesta breve y lo primero que se te pase por la cabeza. Una decisión que te cambió la vida. Crear Branchit. El mayor riesgo que has tomado. Crear Branchit. El error que más dinero te ha costado. Invertir en las personas equivocadas. Algo que antes creías sobre emprender y hoy sabes que es completamente mentira. Que los problemas se iban a acabar. Una cualidad imprescindible para emprender. Actitud. Intuición o números. Los dos. Idea o ejecución. Los dos. Crecer o controlar. Los dos. Dinero o libertad. Yo te diría que los dos también. Luego hay variopinto pero yo te diría que los dos, claro. ¿Qué error no volverías a cometer? Elegir a las personas equivocadas en tu camino. ¿Qué harías de nuevo, aunque ahora sepas todo lo que conlleva? Branchit. Este podcast, Lidia, se llama Sin Red, precisamente porque hablamos con personas que arriesgan, aunque no sabían lo que iba a pasar. Así que quiero finalizar este podcast, este nuevo episodio, preguntándote ¿cuál es el momento más sin red que has vivido? Estoy repitiéndome un montón, pero arriesgarme con Branchit, claramente. No he asumido otro riesgo mayor en mi vida. ¿Lo volverías a hacer? Sí, sería distinto, pero sí. Bueno, claro, distinto porque todos los aprendizajes los implementarías, ¿no? Sí, porque pensarías mucho más las cosas. Yo no lo pensé tanto. No, me tiré absolutamente. Es que, vamos, me viene como anillo al dedo el podcast. Me tiré totalmente. No pensé muchísimo en el peligro, en el daño. No lo pensé y salió bien, pero lamentablemente no siempre sale bien. Entonces por eso hay que tener cuidado. Pero bueno, a mí lo comparto con alegría y con felicidad porque a mí me salió bien, pero conozco a gente que no le ha salido, como a mí no me han podido salir otras cosas bien. Esto sí. Y por eso lo repetiría, porque ha sido un viaje, bueno, y está siendo, porque el viaje al final tiene muchísimas etapas y cada una es como distinta a la anterior y un aprendizaje. Y cuando ya piensas que, bueno, y ahora esto, y ahora son un montón de retos. Ya lo que pasa es que estamos como guerreros, ya nos hemos acostumbrado, estamos como en una lucha, ¿no? Y a veces peor y a veces mejor. Y eso es lo que te iba a decir, que muchas veces, no sé si te ha pasado, pero te acostumbras como a vivir un poco en estado de alerta, sí. ¿no? Y bajar también esa guardia es muy necesario, pero también es difícil. También por eso te buscas en un momento dado compañeros de viaje, fondo, inversión, ¿vale? Family office, fondo, lo que sea, inversores. Ahí te quedas un poco más tranquilo. Porque al final son personas que van contigo y el dinero, al final se diversifica un poco el riesgo. Cuando tú estás tan muchísimo tiempo arriesgando todo lo tuyo, al final te desgasta un poco. Entonces por eso llega un momento en que lo tienes que hacer para, como tú dices, ¿no? Tranquilizarte un poco y aligerar un poco, ¿no? Como, bueno, estoy un poquito más liviano, me siento como que no voy con tanta alerta. Si hay alguna cosita que sale mal, ya no es tan importante como antes. Ya no es vida o muerte. Sí,
puedes dormir ese día. Lidia, pues ha sido un auténtico placer, El placer es contar mío. contigo el día de hoy en este nuevo episodio de Sin Red, que al final se llama Sin Red porque está relacionado con sin red que nos frene, sin red que nos sostenga y sin red que nadie nos diga lo que tenemos que pensar, hacer o decir. Qué bueno, pues gracias a ti. Gracias, Lidia.